Bueno, para empezar hoy, imaginemos una sala de conciertos inmensa. Siempre nos han vendido ese rollo de que el cerebro humano es como, no sé, un ordenador de última generación, una máquina fría donde cada cable manda su señal eléctrica y ya está. Sí, la típica imagen del disco duro y los procesadores. Exacto. Pero, a ver, leyendo toda la investigación de neuroquímica que tenemos para este análisis profundo, la historia es completamente distinta. El cerebro no es un ordenador aburrido, es un festival multitudinario en pleno apogeo. Es una analogía buenísima, la verdad. Y lo fuerte es que el ambiente de ese festival no lo decide el edificio, lo deciden unos mensajeros químicos minúsculos. Ellos son los verdaderos dueños del evento, los que deciden subir el volumen, bajar las luces o de repente mandar a todo el mundo a dormir. Totalmente de acuerdo. Esa imagen capta a la perfección la realidad microscópica de nuestra mente. Hoy, nuestra misión es infiltrarnos en ese festival. Vamos a hacer un viaje al interior del cerebro durante un día cualquiera en el instituto o en la universidad. Para entender qué pasa ahí dentro, de verdad. Eso es. Queremos desmitificar, apoyándonos solo en la ciencia y sin ningún juicio moral, cómo esta química controla nuestras emociones diarias. Y vamos a ver por qué ciertas sustancias logran secuestrar esa coreografía y engañarnos por completo. Porque, a ver, comprender esto no es solo un ejercicio del colegio. Entender la química de nuestras emociones es literalmente la diferencia entre ir al volante de nuestro propio coche o ir de pasajero, ¿sabes? En un vehículo sin frenos. Completamente. Si no lo entiendes, la química te controla a ti. Pues antes de que suene la campana de la primera clase, necesitamos un mapa para quienes nos escuchan. Tenemos que presentar a los invitados VIP de esta fiesta, a los neurotransmisores. Vale, pues empecemos por la alineación principal, los mensajeros que dictan el estado de ánimo. Tenemos 5 grandes protagonistas. La dopamina, que gestiona el deseo, la serotonina, encargada del equilibrio y la calma sostenida, la noradrenalina, que es como nuestra alarma de atención. Ajá, esos 3 son súper conocidos. Sí, y luego hay una pareja que trabaja en equipo, que es fundamental. El GABA, que actúa como el freno neuronal para relajar el sistema, y su contraparte, el glutamato, que es el acelerador absoluto. Espera, porque aquí quiero romper un mito inmenso. Siempre que se habla de dopamina por ahí, en redes o donde sea, se la llama la molécula del placer. Uf, sí, todos los días leo eso. Es como si te comes un trozo de tarta, liberas dopamina y por eso sientes placer, pero revisando los datos de las fuentes, resulta que esto es un error gigante, ¿verdad? Gigante, y es crucial aclararlo, de verdad. La dopamina no te da placer, en absoluto. La dopamina genera anticipación. O sea, es el deseo puro y duro. Exacto. Imagina que tu circuito de recompensa usa la dopamina para señalar algo importante y decir, oye, vea por eso, que es vital. Es el impulso que te hace levantarte del sofá para buscar comida o abrir un libro porque quieres aprobar el examen. Es la promesa de que habrá una recompensa, no la satisfacción cuando ya la tienes. Eso es. Y entender esta diferencia es la llave maestra para comprender cómo ciertas sustancias secuestran nuestra motivación. Es el motor, no la línea de meta, vale. Y estos mensajeros tienen que llegar a algún sitio, que son los receptores, ¿no? Los buzones de llegada. Claro, los receptores son cerraduras específicas. Los neurotransmisores son las llaves. Si encaja, la puerta se abre. Pero el cerebro busca siempre el equilibrio, la homeostasis. No le gustan los sobresaltos. Nada. Entonces, si metemos desde fuera una avalancha de químicos que imitan a estas llaves naturales, el cerebro entra en pánico. Dice, madre mía, hay demasiado ruido, los altavoces van a reventar. Y ahí es donde entra la tolerancia. Que es cuando destruye o esconde sus propios buzones. Exactamente. Cierra las puertas para protegerse. Y claro, por eso luego necesitas más cantidad de esa sustancia externa para sentir lo mismo. Totalmente. Y eso nos lleva a la otra cara de la moneda, que es la abstinencia. Cuando esa sustancia desaparece de golpe, el cerebro tiene muy pocos receptores y encima se ha vuelto vago. Ha dejado de fabricar sus propios químicos. Pongamos que son las 7 de la mañana. Suena el despertador, cansancio absoluto, empieza el viaje escolar y aparece la tentación de buscar energía rápida. El rey de la mañana, la cafeína. A ver, el mecanismo de la cafeína es uno de los trucos de magia más brillantes del cuerpo humano. Porque, contrariamente a lo que muchos piensan, un café o una bebida energética no aportan ni una gota de energía real. Es puro sabotaje.
según las fuentes. Sí, sí, un sabotaje. Mientras estamos despiertos, el cerebro genera un subproducto llamado adenosina. Esta molécula se acumula, se encaja en sus receptores y dice, oye, llevas horas funcionando, hay que dormir. Es como un reloj de arena que se va llenando durante todo el día. Pues lo que hace la molécula de cafeína es que tiene una forma física casi idéntica a esa adenosina. Llega al cerebro, se mete en los buzones y los bloquea. Pero sin dar la señal de cansancio. Se pone en medio, simplemente. O sea, para poner una analogía visual, es como ir conduciendo, se enciende la luz roja de que no queda gasolina. Y tomar cafeína no es llenar el depósito, es ponerle una pegatina negra encima a la luz para no verla. Me parece una analogía impecable. El depósito sigue vacío. Claro, el cansancio sigue ahí, el cuerpo necesita descanso, pero al volante ya no vemos la alarma. Exacto. Y el tapar esa señal el cerebro deja que suban otros estimulantes como la noradrenalina y la dopamina. Te sientes alerta. Pero claro, el engaño se paga. Porque la adenosina sigue acumulándose en la sangre esperando entrar. Eso es. Y el cerebro, que no es tonto, dice, a ver, hay mucha adenosina, vamos a crear más buzones. Por eso, quien toma mucha cafeína se levanta cada mañana con una niebla mental tremenda. Tiene tantos buzones pidiendo adenosina que sin su café no es persona. Solo estamos posponiendo el cansancio hacia el futuro. Bueno, avanzamos en la mañana. Parada del autobús, antes de primera hora. Aparece otro clásico en los institutos hoy en día, los vapeadores y la nicotina. La nicotina juega en otra liga por su velocidad. Cuando la inhalas, cruza la barrera del cerebro en menos de 10 segundos. ¡Ostras! 10 segundos es rapidísimo. Va directa a desatar una liberación artificial de dopamina altísima. Da esa sensación de alerta y calma instantánea. Pero el problema es que su vida media es cortísima. En un par de horas los niveles caen en picado. Ya, pero aquí está la trampa que me parece fascinante. Porque muchos estudiantes dicen que vapear les calma el estrés de los exámenes, que es su momento de paz. Ya, pero es una ilusión absoluta creada por el propio cerebro. Piénsalo así, cuando la nicotina se va tan rápido, el sistema entra en una especie de mini abstinencia. Genera ansiedad, irritabilidad. O sea, la propia nicotina causa el malestar. Exacto. Y horas después, cuando vuelves a vapear, esa ansiedad desaparece de golpe. Tu mente asocia el vapeador con la relajación, pero la realidad es que solo estás aliviando el mono agudo que la misma sustancia provocó antes. Es como ponerte unos zapatos 2 tallas más pequeños solo por el inmenso placer de quitártelos luego. Tal cual, un ciclo de dependencia perfecto. Bueno, si la cafeína es poner una pegatina en la luz del coche, y la nicotina engaña con mini picos, para entender hasta dónde pueden llegar los estimulantes, tenemos que mirar a los extremos. El extremo absoluto. Claro. ¿Qué pasa si inundamos el cerebro de dopamina hasta el límite? Hablamos de la metanfetamina. Este es el escenario más oscuro, sin duda. Curiosamente, tiene un origen funcional. La crearon químicos japoneses a principios del siglo XX. Y en la Segunda Guerra Mundial se usó como arma para anular el cansancio. ¿Sí? Leí que a los soldados alemanes les daban Pervitin. Eso es, para mantenerlos despiertos días enteros. Y en Japón, los kamikazes recibían filopón, que trágicamente se traducía como amor por el trabajo. Madre mía, la historia militar es impactante. Pero a nivel físico, ¿por qué destruye el cuerpo de forma tan irreversible? Porque no solo bloquea que la dopamina se recicle, sino que entra en las neuronas, rompe las bolsas donde se guarda y la expulsa a la fuerza. El cerebro se enciende como un árbol de Navidad en cortocircuito. Y físicamente se nota muchísimo, ¿no? Devastador. Activa el sistema de alerta a niveles inhumanos. Los vasos sanguíneos se contraen tanto que provoca una sequedad extrema. Lo llaman boca de metanfetamina, porque sin saliva las encías se necrosan y los dientes se pudren y caen en meses. ¡Qué horror! Y también el bruxismo, esa tensión en la mandíbula que no puedes controlar. Sí, todo el tiempo. Y a nivel mental, esa sobrecarga genera psicosis. Hay paranoia donde sienten insectos moviéndose bajo la piel. Y a largo plazo, de quemar los terminales nerviosos, acelera cosas como el Parkinson temprano. Hay algo muy perturbador en esto. Quiero decir, si se te caen los dientes, si tienes alucinaciones horribles, la lógica diría que nadie querría repetir eso. ¿Por qué el cerebro te empuja a seguir? Porque la droga vacía por completo tus reservas naturales de dopamina. Quema los circuitos de la motivación. Imaginan no poder sentir alegría jamás por una buena nota o un día de sol. O sea, te roba la capacidad de ser feliz de forma natural.
Completamente. La vida cotidiana se vuelve gris. Se genera una deuda neuroquímica enorme. Llegados a ese punto, ya no consumen buscando placer, consumen por supervivencia emocional, para escapar de una apatía insoportable. Uf, nos muestra lo frágil que es este sistema. Pero bueno, salgamos de este extremo y volvamos a nuestro día en el instituto. Avanza la tarde, hay exámenes, conflictos con los amigos, el cerebro se llena de ruido. Y el cuerpo pide otra cosa. Exacto, pasamos de buscar energía a buscar desesperadamente apagar los motores. Entramos en el terreno de las sustancias depresoras. Ante el estrés, el depresor por excelencia, el más normalizado, es el alcohol. Su función química es clara: potencia los receptores GABA, pisando el freno a fondo, y bloquea el glutamato, cortando el acelerador. Vale, pero aquí te hago una pregunta, porque los números chocan con la realidad. Si el alcohol es un depresor que frena todo, porque en las fiestas la gente se sube a bailar a las mesas y grita. Parece un superestimulante. Es una paradoja tremenda, pero tiene sentido al ver cómo avanza el alcohol por el cerebro. El alcohol no estimula nada. Lo que pasa es que afecta primero a la corteza prefrontal. La zona frontal, la de la lógica. Exacto. Es nuestro filtro social, la autocensura. Es como el guardia de seguridad del festival. Al apagar al guardia, el resto del cerebro se desinhibe. Parece euforia, pero no lo es. Es como barra libre porque el jefe no está. Justo eso. Pero a medida que bebes más, el efecto depresor avanza. Llega al cerebelo, pierdes la coordinación y puede llegar al tronco encefálico, que controla la respiración. Tú crees que tienes el control porque la parte del cerebro encargada de darse cuenta de que no lo tienes está apagada. Despedir al guardia de seguridad es peligroso. Y en este mismo entorno, otra sustancia depresora súper común es el cannabis o la marihuana. Sí, cuyo principio activo, el THC, imita a los endocannabinoides naturales. Se acopla a receptores clave para el aprendizaje. Básicamente, ralentiza la comunicación entre neuronas, altera la percepción del tiempo y fragmenta la memoria a corto plazo. Y las fuentes son muy claras en esto. El impacto en un cerebro adolescente no es igual que en un adulto. Hay un riesgo enorme en la arquitectura misma. Un riesgo crítico. El cerebro humano no termina de construirse hasta los 25 años. En la adolescencia ocurre la poda sináptica, donde se decide qué conexiones lógicas se mantienen. ¿Y el cannabis interfiere ahí? Totalmente. Frena los arquitectos celulares, el desarrollo queda incompleto, y acostumbra al cerebro a asociar relajación solo con fumar, bajando muchísimo la motivación natural a largo plazo. Y para apagar la ansiedad, también vemos mucho el uso de pastillas no recetadas, las benzodiazepinas. Son ansiolíticos que inundan las neuronas de cargas negativas. Apagan el incendio, sí, pero enturbian la memoria, aplanan las emociones y crean una dependencia física en semanas. Dejarlas de golpe puede causar convulsiones. Madre mía. Al final, toda fiesta química pasa factura. Llegamos al día siguiente, la caída. Ese momento en el que el cerebro intenta recuperar su equilibrio. Es una reconstrucción dolorosa. Fíjate en la resaca del alcohol. Durante horas, el glutamato, el acelerador, ha estado bloqueado. El cerebro, para sobrevivir, fabricó muchísimo más glutamato intentando despertar. Y claro, cuando el alcohol desaparece por la mañana, De repente el freno se quita y tienes un cerebro inundado de acelerador. Ese rebote es lo que provoca la luz molestando, los temblores, la ansiedad y ese dolor de cabeza martillante por la inflamación. todo el sistema vibrando de más. Y claro, este proceso deja señales. Si alguien cercano altera su química constantemente, hay alertas tempranas para buscar ayuda profesional urgente. Hay que estar muy atentos. La señal más grande es usar la sustancia para sentirse normal, no por diversión. Simplemente para evitar el malestar. Eso es. Si hay taquicardia sin motivo, sudoración, incapacidad para dormir sin químicos o pensamientos paranoicos, el sistema está colapsando y necesita intervención médica. Y hablando de alertas, tenemos que mencionar un peligro letal e invisible hoy en día, que es el fentanilo. Esto ha cambiado las reglas del juego. Es un opioide sintético creado para dolores terminales, 50 veces más potente que la heroína. El peligro para los jóvenes es que los cárteles lo mezclan en pastillas falsas de ansiolíticos para vender por redes sociales. Alguien cree que compra algo para calmar los nervios del examen y lleva fentanilo. Y el margen de error es microscópico, ¿no? 2 miligramos, un par de granos de sal fina te matan. Se une a los receptores del tronco encefálico y convence al cuerpo de que procesar ese químico es más importante que enviar la señal para respirar. En minutos, el sistema simplemente olvida cómo inhalar oxígeno. Es escalofriante.
Una ruleta rusa microscópica. Y esto nos lleva al punto clave. Si estos químicos externos son una trampa, te cobran intereses altísimos o te pueden matar. El estrés diario de los estudios sigue ahí. ¿Cómo fabricamos estos químicos de forma natural para mantener la calma? Somos una fábrica química perfecta si nos cuidamos. Empecemos por lo más básico del plan semanal, la higiene del sueño. Dormir profundo activa el sistema linfático, que es como el equipo de limpieza nocturno. O sea, bombea líquido y lava toda esa adenosina acumulada. Exacto. Si duermes bien, vacías el depósito de cansancio de verdad, sin necesidad de ponerle la pegatina negra del café. Vale, limpieza nocturna. ¿Y la alimentación? Porque siempre te dicen que comas bien, pero ¿cuál es la química detrás? Las neuronas necesitan ladrillos. No hacen serotonina de la nada. El triptófano del pavo, nueces o huevos es el precursor directo de la serotonina. La tirosina de los lácteos ayuda a fabricar dopamina. Una buena dieta llena los estantes del almacén cerebral. Perfecto. Limpieza y ladrillos. Pero si tienes un ataque de ansiedad antes de una presentación, ahí recomiendan el yoga o la respiración profunda. ¿Cómo puede algo tan simple competir con una pastilla ansiolítica? Porque usa la autopista del nervio vago. Respirar profundo y despacio estimula este nervio, que va del estómago al cerebro. El mensaje que le manda es claro. Oye, el corazón va lento, los pulmones están llenos, no hay leones atacándonos, estamos a salvo. ¡Qué bueno! Y el cerebro responde liberando GABA de forma natural. Consigues el efecto ansiolítico, bajando revoluciones sin bloquear nada artificialmente. Y ojo, si las crisis son constantes, ir a terapia es vital para reconfigurar cómo el cerebro procesa esas amenazas. O sea, somos nuestros propios alquimistas. Pero revisando todo el material, hay una forma de hackear esto positivamente. Una manera de provocar placer y expandir la mente sin riesgos. La curiosidad y el aprendizaje natural. Es lo más bonito de la neurociencia. Aprender una habilidad compleja como programar, pintar o tocar un instrumento activa la misma ruta de dopamina que un estimulante, pero con un matiz. Activa la neurogénesis, ¿verdad? Sí, la plasticidad sináptica. Literalmente crecen nuevas ramas en las neuronas. El cerebro aumenta su capacidad física. Aprender reconstruye la arquitectura cerebral. Fomenta la estabilidad emocional y te protege del vacío que te lleva a las sustancias. Total. Te da metas internas genuinas. Pues llegamos al final del día escolar. Solemos pensar que nuestra personalidad es de piedra, inmutable. Pero si un químico introducido de fuera te puede desconectar del mundo y aprender algo nuevo te puede hacer más creativo y reconstruir tu cerebro físicamente. Deja claro que nos recableamos cada día, con nuestras decisiones, sin darnos cuenta. No somos algo terminado. Y eso nos deja una pregunta fascinante para quienes nos escuchan hoy, para darle vueltas en casa. ¿Qué tan real e inmutable es eso que llamamos el yo? Quizás la mente sea el ecosistema más maleable del mundo y cuidar de qué sustancias o conocimientos la alimentamos es la decisión más importante de nuestra vida. Ha sido un lujo hacer este viaje neuroquímico hoy. Un placer absoluto. Hay que seguir sintiendo curiosidad y cuidando la maquinaria de la mente. Nos vemos en el próximo análisis.